Es una actividad bueno, nada, que venimos pensando desde hace un tiempo. La idea que venimos hablando es la necesidad de instalar ciertos ejes de discusión sobre temáticas que nosotros creemos que son muy caras a la centroizquierda. Ya tocamos en alguna oportunidad el tema de educación. En esta oportunidad vamos a profundizar en el tema de lo que tiene que ver con salud. El análisis que nosotros hacemos es que en realidad estamos en un momento complejo del país, en un momento de pauperización, que como pasa en muchos, digamos, de los distintos ámbitos y quedó reflejado en la pandemia, la necesidad, digamos, de un sistema público fuerte y de calidad es básico, digamos, para una buena calidad de vida del conjunto de la población. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Gracias por invitarme. La verdad que siempre es muy grato compartir, intercambiar. Hemos venido muchas veces por distintos motivos. Yo siempre digo, Rosario quiso y quiere ser parte de los debates nacionales, y lo ha sido en momentos de debates de nuevos derechos, de las leyes en relación a la interrupción voluntaria, legal del embarazo, debates y también lo ha sido en procesos de resistencia ante propuestas de aseguramientos y de mercantilización de los sistemas de salud, habitualmente o cada vez más encubiertas con nombres inclusive del propio sanitarismo. Por eso digo, la verdad que siempre es bueno intercambiar algunos de los procesos, de los tantos procesos que desencadenaron el sistema de salud de la ciudad. Y por supuesto agradecer, bueno, a toda la conformación de los sectores políticos que integran este espacio y que hacen posible este intercambio. Es difícil sintetizar toda la historia del sistema de salud de la ciudad. Me parece, digo yo, clave. Sigo siendo el secretario de salud. Acompañé 13 intendencias del Partido Socialista y la última de Pablo Hapkin dentro del Frente Progresista Cívico y Social como secretario, primero como subsecretario y después como secretario de salud. Y nos tocó atravesar momentos muy difíciles. Uno, quizá el desafío que más cuestionó y interpeló los servicios de salud, que es la pandemia, pero digamos, tuve el privilegio de ser parte de ese proyecto de inicio y considero que cualquiera de esas personas hoy sentadas acá pueden, digamos, hablar de lo mismo, porque muchas ya no están, pero sí de un colectivo que creo que generó un movimiento de salud pública en la ciudad que fue inédito en el contexto en el que se daba, porque previo a los 90 e inclusive propuestas de discusión y problematización de qué salud se quería empiezan en el gobierno militar, en la clandestinidad, y se empieza a discutir allí con distintos movimientos, organizaciones sociales, discusiones de qué salud queremos. Por eso digo, el sistema de salud tiene en su génesis un fuerte contenido político que trasciende lo partidario y una fuerte vigilancia epistemológica de sobre qué ideas, conceptos y valores es necesario pensar un sistema de salud. Hay algo que habitualmente en general se deja de discutir. Se discute el hacer, se discute la organización, y es donde justamente prevalecía en esos momentos, inclusive ahora, un paradigma que tiene que ver más con el gerencialismo. Rosario toma un camino inverso en relación a ese paradigma, que es la perspectiva democratizante o la perspectiva de los derechos humanos. Yo creo que para mí un hito clave en relación a desde dónde pensarlo es desde qué lugar uno se posiciona.
Y quiero recuperar acá a alguien que nos dejó estos días, Ena Richiger, la primera directora de atención primaria de Hermes Wiener, que decía en uno de sus últimos videos en la Secretaría de Salud hace algunos 2 o 3 años, esto lo decía con palabras mucho más simples: hay que saber hacia dónde uno quiere caminar, decía, y con quién, para pensar y desencadenar los procesos. Porque en saber el norte y con quién es acompañado hay 2 claves claras que yo creo que fueron parte de esa construcción que marca el desarrollo y los inicios del sistema de salud de la ciudad, que necesitó una definición política clara del Partido Socialista, que necesitó un referente político claro, que fue Hermes Wiener, para liderar ese proceso de transformación. Pero no se agotó en esa posición política ni en un liderazgo, sino que justamente necesitó de otros actores para poder darle contenido a estos elementos, que es, bueno, la creación de los cuadernos médicos sociales, el Centro de Estudios Sanitarios y Sociales, la Asociación Médica, la universidad, la creación del Instituto Las Artes, los convenios y articulaciones con la Fiocruz en Brasil. Es decir, pensar un movimiento de trabajadoras y trabajadores de la salud siendo parte de esa construcción. Lo nombro porque creo que son hitos claves, que es pensar desde qué lugar y con quién construir un sistema de salud. Si se construye un plan de salud atrás de un escritorio y se implanta o se discute con los actores. Por eso el movimiento de salud de la ciudad trasciende un gobierno y se transforma en ese momento en un verdadero movimiento de salud pública, de movimiento público de la salud que trascendía el sector salud municipal, que involucraba diferentes actores. Yo creo que eso es lo que todavía, ante los diferentes embates de políticas neoliberales que se dieron en los 90, después, recuerdan que se asume, después que un intendente radical deja el gobierno antes, se asume el gobierno de la ciudad, se empieza a discutir, y sobre ese proceso es que se incrementa el presupuesto y empiezan todas las otras cosas que en general nos gusta charlar y nos gusta conocer, pero que no alcanza si no se entienden estos procesos que están. Porque con un aumento del presupuesto se pueden hacer muchas cosas en salud. Se pueden hacer hospitales y muchas guardias y comprar muchas ambulancias. Y también, sería salud. Pero por eso, sobre esa concepción y sobre también una definición de salud que nosotros decimos siempre, uno puede hablar de salud como ese completo estado de bienestar biopsicosocial, la definición de la OMS, o como la ausencia de enfermedad. Se utilizó una definición que yo creo que también tiene que ver con las asociaciones, las incorporaciones de otros referentes sanitarios, que es luchar contra las condiciones que limitan la vida. Y esa definición de salud también obliga a pensar un sistema que tenga que ver con otras dimensiones, que no es solo la atención médica de la enfermedad en un espacio hospitalario. En relación a esto, ¿cuáles son? Esto yo creo que fue lo fundante. Quiero comentar algunas cosas en relación a los valores y cuáles fueron las ideas y estrategias que generaron las transformaciones. En relación a los valores, es justamente hoy lo que está muchas veces en tensión y creo que aglutina la conformación de muchos de los espacios que seguimos discutiendo, que las formas de ver el mundo, que el sentido y los valores hacen a la definición de las propuestas. Que eso, si eso se licúa, si eso se desvanece, aparece justamente las propuestas del gerencialismo, que es, el sistema de salud lo puede administrar quien llegue al gobierno, no importa tanto los valores. Y nosotros pensamos que la salud es un bien social
y para eso se necesita de trabajadoras y de trabajadores, se necesita un Estado fuerte y se necesita una construcción colectiva. Sobre ese escenario se empezó a desencadenar discusiones y procesos y prácticas que se sustentan en determinados valores, que primero era la gratuidad de la atención. La gratuidad en el sentido de que no hay pago directo de las personas en ningún lugar, sino a través de los impuestos y de las tasas, y que el presupuesto de la salud debería ser público. En el sentido de que cualquier copago, coparticipación o atención a personas con obra social, si había un tipo de recupero, eso no generaba procesos de atención diferente, o como lo que estaba pasando en el mismo momento en la década de los 90, que es mientras en Rosario se discutía esto, en Nación y en la provincia se delegaba la salud, las terciarizaciones, privatizaciones, segmentación, era lo que imperaba en esa época. Rosario toma el camino inverso, construye infraestructura pública en un momento donde el mensaje dominante era de achicamiento, y de hecho se decide una incorporación, y aquí sí es la primera definición política para poder hacer real todos estos procesos, que es del 6% o casi 7% del presupuesto destinado a salud, un incremento progresivo hasta el 28% en algunos años. Hoy sí es aproximadamente el 26% destinado al sostenimiento de la salud, sin Rosario autónoma y con condiciones adversas nacionales y provinciales, con proyectos y propuestas internacionales que hacían que las propuestas del Banco Mundial, propuestas de organismos internacionales que escondían seguros de salud o intentos de fragmentación del sistema. Nunca se dejó de tener, yo recuerdo a Hermes diciendo el dinero lo necesitamos, pero las condiciones, ese dinero no puede romper el proceso de trabajo de los equipos. Y digo, pagar por incentivos a profesionales que compitan, pagar por efector, por parto realizado, entra en un proceso de justamente de romper con lo que significan las redes públicas de colaboración. Pero bueno, ¿cómo transformar esto? Fundamentalmente era con discusión ideológica de lo que significa la letra chica de estos programas. Bueno, sobre, los valores, ustedes lo conocen, equidad, accesibilidad, integralidad, palabras que en general se usan mucho en el sanitarismo. Yo lo digo siempre, cobertura universal, la cobertura universal de salud instalada por el gobierno de Macri, o que quiso instalar, toma nombres del propio sanitarismo. Nadie está en contra ni de cobertura ni de universal, pero creo que también es muy importante analizar el sentido de las palabras, porque se dicen tanto, se repiten tanto, que se vacían de sentido, ¿no? Y por eso cobertura y universal no significan las mismas cosas en Inglaterra, en las políticas neoliberales de Macri, o en la cobertura universal de Pinochet. Hay que analizarla en los contextos políticos de cómo se piensa esa organización. Bueno, la equidad, concepto que se toma, que es el de, a más necesidad, más utilización de los servicios. Quien más necesita, hay que estar más cerca. Ese es un concepto que también un valor, y esto tiene tanta jerarquía como discutir después el turno en el primer nivel de atención. Si no está discutido la equidad, la integralidad, la participación y los valores que resultan densos y complejos, después las prácticas pueden ser contradictorias en términos de construcción. Bueno, con esa discusión
empiezan a desencadenarse la construcción de infraestructura pública que da cuenta de ese aumento del presupuesto del 7 al 26. Y esto es, yo voy a nombrar algunos hitos que creo que generan marcas y que siguen generando en la historia del sistema de salud de la ciudad. El primero es la creación de la Dirección de Atención Primaria de la Salud. Es decir, si se necesita cercanía, si se necesita diálogo, si sabemos que las personas que más necesitan son aquellas que están en condiciones de desigualdad mayor, bueno, la hegemonía hospitalaria no puede estar por encima del primer nivel de atención, entendida como la puerta, no solo como la puerta de entrada del sistema, sino como la incorporación de la voz de los ciudadanos a los distintos lugares de la red. Por eso el fortalecimiento de los centros de salud y la independencia de los centros de salud del hospital fue una de las primeras decisiones políticas, y esas salitas de primeros auxilios que había en la década de los 90 o con algún perfil materno-infantil y que funcionaba a la mañana, se empiezan a transformar en centros de salud que empiezan a tomar y a intentar resolver el 80, el 85% de los problemas de salud, enfermedad, atención de la población. Para eso había que dotar, la historia era personal castigado del hospital, iba al centro de salud, dispensario, en ese momento. Era dar vuelta, si el centro era la población y el centro de salud el lugar más cercano, había que dotar de recurso humano, presupuesto a esa dirección. Entonces la independencia del hospital ya no es el área programática, donde un hospital tiene tantos centros de salud a cargo y conduce el hospital. El hospital no puede conducir aquello que no conoce. Y el hospital conoce bien un paciente internado en una cama, en terapia intensiva, en un respirador. Yo lo digo porque después fue clave para la pandemia, porque tomando a José Lencina, el Somos porque fuimos, si para nosotros en la pandemia el rol del centro de salud abierto fue de tanta o mayor jerarquía que el respirador en una terapia intensiva, porque el 85% de los pacientes COVID no iban al hospital, se enfermaban en el barrio. La propia lógica en muchos lugares, bueno, en la provincia cerró los centros de salud provinciales en la pandemia. Es decir, cuando uno no entiende o no conoce o no puede ver y no es inocuo, digamos, después toma decisiones políticas que se traducen en determinados valores y sentidos, que significaba, bueno, potenciemos la alta complejidad. Y es cierto que la alta complejidad hay que potenciarla, pero para un 5% de personas que se enferman. El 85% se atiende territorialmente. Bueno, para nosotros, el hito de la creación de la Dirección de Atención Primaria, Ena Richiger, primera directora de Atención Primaria, en toda su gestión de 26, 27 centros de salud que funcionaban con esa lógica de dispensario y de salita, Ena deja la dirección casi con 50 centros de salud. Hay una anécdota muy linda, yo el otro día la contaba en el diario, que era caminar Hermes con Ena Richiger, caminar en un barrio y llegar a donde no llegaba la escuela, donde no llegaba el colectivo, y decía, acá tiene que haber un centro de salud. Es decir, el primer proceso de centralización del Estado municipal lo lidera Salud Pública. Lo estoy contando a modo de ejemplo, en el medio 1000 despelotes, 1000 problemas y 1000 tensiones. No, es que parecía esto es un cuento donde las cosas, esto lleva, y me gustaría hacer algunas cuestiones de los desafíos y las dificultades que hoy tenemos, ¿no? Porque, pero bueno, es necesario también rescatar la potencia de lo público que la pandemia también visibilizó. No hay dudas de que cuando hay una noción de catástrofe se necesita el Estado que cuida y acompañe. Y sobre esa historia, digamos, y con indicadores sociales en la ciudad se podría haber tenido, inclusive en la Argentina, se podría haber tenido otros escenarios mucho más catastróficos.
en relación a países donde mucho más fuertes desde lo económico, pero con procesos de mercantilización de los sistemas de salud, Francia, norte de Italia, con fosas comunes o dificultad para la atención de pacientes y muertes domiciliarias. No tuvimos ese escenario, por eso también creo que es necesario rescatarlo. Y con respecto, a otro hito, antes del segundo hito que me parece clave también mostrar es cuáles son los mecanismos de reformulación de los procesos de trabajo, pero que potenciaron la creación de los centros de salud, el mejoramiento del funcionamiento de los hospitales, muchas cosas que hacen a la tecnología propia de los equipos. Es la creación, en ese mismo momento se genera y se crea algo que yo nombré muy por arriba, que es el Instituto Lasarte, un instituto que lo genera un convenio entre la universidad, la secretaría, entre el municipio, la universidad y la asociación médica, y es una usina de formación. Allí empieza a haber una discusión de, qué recurso humano y cuáles son los elementos teóricos que necesitan equipos de gestión para seguir haciendo transformaciones dentro del sistema. Es decir, no era solo pensar en una organización de la clínica y de la atención, si bien el modelo de atención era clave, era discutir, cuáles son los bagajes o los conceptos teóricos que necesitan los equipos de gestión para determinados sistemas de salud. Entonces, la creación del Instituto Lasarte, la creación de un área de información independientemente de nación y de provincia, es decir, tener soberanía en la información, empezar a discutir un sistema de digitalización y de informatización del sistema de salud. Es decir, fueron los procesos que que son parte de esa construcción, de ese incremento del presupuesto. La creación del laboratorio público de producción de medicamentos. Es decir, hitos que, si bien están más laterales, son de soporte a todos estos otros procesos. La creación de la residencia de medicina general como brazo estratégico de la gestión y de transformación del sistema. Y las instancias y procesos teóricos de educación permanente, de elementos para discutir eso que uno plantea con más naturalidad hoy, que es la participación de los trabajadores en el proceso de trabajo, lo que nos planteaba Hermes. Decíamos, en ese momento, yo trabajaba en un centro de salud, pero siempre lo decíamos en este ejemplo, así como el taylorismo necesita la cinta de montaje, o el fordismo, para poder producir una construcción colectiva, una construcción de equipo, necesita de un espacio para discutir y problematizar las prácticas. Por eso cada centro de salud tiene horas destinadas a la propia discusión del proceso de trabajo que hace al crecimiento de los equipos y a la discusión política de un proyecto, ¿no? Eso es, en relación a los hitos y los soportes, me parece, si no me olvido ninguno, no. El otro hito que hoy resulta más obvio hablar, porque ya se hizo en varios lugares de la Argentina, pero hace 20 años atrás resultaba muy difícil poder romper con la clásica organización de la atención de la demanda espontánea especializada. ¿Cuál era lo imperante o lo que predominaba en ese momento? Largas colas en los hospitales para el acceso de la consulta especializada. El paciente se atiende en la salita y después va al hospital a buscar, la creación del Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias hace 25 años era una rareza en la Argentina. Hoy se construye, hay en Buenos Aires, en Mar del Plata, en La Plata, en distintos lugares, modelos de atención ambulatoria, pero fue todo un proceso de discusión política, sobre todo con los equipos, que culturalmente
digo, un especialista percibía que perdía poder y perdía clientela si dejaba de tener demanda espontánea a su consultorio. Pero cerramos la demanda espontánea a las especialidades para que estén concentradas en un edificio que se llama CEMAR y que progresivamente fue dotando, digamos, de capacidad al centro de salud para gestionarlo. Es decir, primero, quien gestiona el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias, la historia de todo su, digamos, desde que nació hasta ahora, tienen equipos que hayan estado en centros de salud. Y por otro lado, quien gestiona el turno para el cardiólogo, para el nefrólogo, para los especialistas, es el centro de salud a través de un programa informatizado. Y el paciente llega con turno, con día y horario, a la atención ambulatoria y, digamos, se disminuye la oferta de atención hospitalaria de esas especialidades. Eso fue, diría yo, una batalla. O sea, una batalla que sigue siendo en el campo político, en las disputas, porque, bueno, trasladar equipos a lugares de trabajo, trasladarlas de un lugar a otro, cerrar demandas espontáneas, la discusión con médicos generales y de familia de casos clínicos, sigue siendo un tema de mucha atención, no de la dimensión que tenía hace 20 años atrás cuando se inicia, pero bueno, hoy podemos decir que el 70-80% de la consulta especializada se puede gestionar desde el territorio. Eso más la descentralización del laboratorio, es decir, la red de laboratorios también hace que las familias se trasladen lo mínimo posible a otros lugares de la red, porque pueden hacerse el examen complementario en el centro de salud, el resultado, primero se lleva el análisis y el resultado llega en forma informatizada y hay extracciones durante todos los días en los 51 centros de salud municipales, con una red de laboratorios, bueno, con una alta tecnología y una fuerte inversión también. Eso garantiza un trabajo distinto y hace que también algunas discusiones con los especialistas se den en la complejidad de lo que significa la discusión con el trabajador de la salud, ¿no? Porque nosotros estamos discutiendo con trabajadores con un grado muy importante de autonomía, por eso la complejidad de las instituciones hospitalarias, ¿no? Es decir, un grado de autonomía muy importante, trabajadores que trabajan 24 horas y que están lidiando con el sufrimiento y con la muerte. Eso hace que la burocracia profesional y las posibilidades de transformación tengan tensiones y que por eso cualquier enlatado, propuesta empresarial de organización, choca en el sector público con este escenario cultural de organización del trabajo. Yo creo que hay que tenerlo en cuenta siempre ante cualquier proceso instituyente. Bueno, dos cositas más del modelo de atención, que así como yo decía, bueno, presupuesto público destinado a salud, modelo de atención. ¿Cómo se atiende o qué prácticas se pretendía tener? Bueno, ahí tomamos muchos conceptos que tienen que ver con la referencia y el vínculo y con la atención de lo que significan los sistemas universales de salud inglés, brasilero, canadiense, que decíamos en ese momento, no hay clínica eficaz si no hay continuidad y responsabilización de equipos con el seguimiento de las familias. Por eso, dotar a equipos de referencia con la mayor cantidad de herramientas para hacerse cargo del seguimiento de los problemas de salud y enfermedad de la población era un elemento estratégico clave. Es decir, por eso decía, no es lo mismo poner guardias en todos los barrios que equipos de referencia que se comprometan con el cuidado, porque allí hay una producción de subjetividad entre el cuidador y el cuidado que hace que se impliquen las personas en una propuesta terapéutica diferente. Sobre ese concepto es que se habla
de equipos de referencia y se habla de adscripción, es decir, que toda familia que se adscriba al centro de salud municipal tenga un equipo de un enfermero y un médico general, y si no hay médico general, un clínico, un pediatra, y el tocoginecólogo y el resto de los especialistas como un soporte especializado, pero no a cargo de la atención. Puede estar a cargo del seguimiento de una familia aquellos que puedan contextualizar y mirar integralmente el proceso. Y la otra discusión que sigue estando en debate es la integralidad, que bueno, que esa me gustaría dejarla para el final. Bueno, sobre esto, esas fueron más o menos los hitos y las marcas del sistema de salud. El sistema de salud no está limitado a los 51 centros de salud, tiene un hospital de niños de alta complejidad, un hospital de adultos y de emergencia, un sistema de urgencias y de atención, internación domiciliaria, el laboratorio de producción pública, es decir, una fuerte inversión. Casi el 44% de la planta municipal es de salud pública, es decir, 5.200 trabajadores, 26% del presupuesto. Y eso es lo que, algunas cosas que pasaron en la pandemia, que me parece que también son claves a la hora de analizar el proceso de salud de los últimos 30 años. Uno de ellos es, primero, la decisión de tener los centros de salud abiertos. No fue una decisión del secretario de Salud. Yo lo digo y lo dije siempre, la decisión de tener centros de salud abiertos y que los centros de salud hisoparan y que después vacunaran, fue una decisión de los equipos que vinieron a plantear: nosotros queremos estar y queremos ser parte de este proceso. Cuando lo que escuchábamos era, grandes centros de vacunación, aplicaciones telefónicas. Cuando nosotros analizábamos las aplicaciones telefónicas, las 30.000 personas con las peores condiciones o las más vulnerables, diabéticas, hipertensas, no habían accedido al soporte informático y a la aplicación. Es decir, necesitaron equipos que puedan ir a la casa a vacunar. Creo que para mí ese es un proceso y una marca de lo que significa la gestión en salud y la resistencia ante proyectos y propuestas que justamente romperían con ese nivel de implicación de los equipos. Es decir, hay propuestas y en general los seguros, el trabajar por problemas, el trabajar con incentivos, el trabajar por enfermedad, pueden seducir en una primera etapa, pero rompen esa implicación de trabajadoras y trabajadores que con distintos recorridos partidarios y políticos hacen síntesis en la defensa del derecho a la salud. Creo que ese es un legado de la construcción de Hermes, de Ena Richiger, de Débora Ferrandini, que independientemente de los recorridos, hay una defensa del sistema de salud que junta en un colegiado de gestión a jefes de centro, equipos y trabajadores a discutir el hacia dónde ir, esas diferentes perspectivas y mirar sobre una defensa del derecho a la salud y sobre una atención distinta. Creo que ese es un hito clave también en los sistemas de salud y particularmente en el sistema de salud de la ciudad. Y como por supuesto hay toda una discusión y problematización cuando el Frente Progresista se hace cargo del gobierno de la provincia de Santa Fe en relación a cómo llevar o cómo la experiencia de Rosario puede darse en otros territorios. Eso es para un gran debate. Allí se encuentran modos de organización y construcciones políticas mucho más adversas para poder trabajar: la ley de autogestión, los sectores privados, muchas más cosas que hicieron a una complejidad y dificultad en el legislativo como para traducir muchas de estas transformaciones en el ámbito de la Cámara de Diputados y Senadores. Sí se logra un financiamiento provincial al Estado local, entendiendo que
si la salud es responsabilidad provincial, la alta complejidad debería ser parte de la provincia, y eso lo logra, lo decide Hermes en su primer gobierno. Sigue, pero está mucho más debilitado porque hoy depende de la decisión del gobernador, no de una ley que pueda definir ese financiamiento. Y eso hace que todos los meses se esté discutiendo esa cuota, ¿no? Y dos o tres cosas de lo que yo creo que son debates de los sistemas de salud y del sistema de salud actual en la ciudad. A mí cuando me preguntan, ¿y el sistema de salud cómo está hoy? ¿Debilitado, fortalecido después de la pandemia? Bueno, yo creo, la pandemia reivindicó la necesidad de sistemas de salud públicos fuertes. Nosotros tenemos un sistema de salud en la Argentina fragmentado, pero hay un sector que necesita estar en la punta de la mesa conduciendo. Esa debilidad que deja, digamos que hoy no tenemos, que es la fragmentación, pero además haber puesto a los sistemas de salud durante 2 años y medio a trabajar solo, fundamentalmente con la pandemia, genera hoy una tensión, listas de espera, problemas no resueltos, y agregar fundamentalmente, o por lo menos 2 problemas, ¿no? Cómo los sistemas de salud se piensan ante una profunda desigualdad estructural, que así como en los 90 la pobreza era la mayor preocupación, hoy son las desigualdades y las violencias, y cómo eso va modelando el trabajo del sistema de salud. La otra es la perspectiva de formación de los trabajadores. Es decir, nosotros seguimos, cada vez más los problemas son complejos en términos de abordaje y se sigue construyendo disciplinas y formaciones que priorizan el núcleo de esa especialidad. Es decir, cómo la formación de recursos humanos atenta contra la constitución de equipos que puedan mirar esa complejidad. Y esa es la segunda dimensión. Y la tercera sigue siendo, ante la profunda desigualdad, contextos inflacionarios, pérdida del trabajo, la accesibilidad a los sistemas de salud. En esas 3, para mí, dimensiones son las que hay que profundizar, porque nosotros hoy estamos discutiendo ya no el CEMAR como el lugar especializado de la atención. La pandemia nos permitió, y la crisis del transporte, es llevar el ecógrafo y los especialistas ya no al CEMAR, sino a los centros de salud en el barrio, para disminuir el ausentismo del turno programado, para que la ecografía se pueda hacer allí. Bueno, la organización, porque el acceso a los sistemas de salud empieza. Y por otro lado, la integralidad, no solo en relación a una mirada conceptual de cómo pensar los problemas, y cuando digo esto no es solo la prevención, promoción y atención de la salud, sino la integralidad en relación a las determinaciones de la forma de enfermar y morir de la población, que es las condiciones de vivienda, las condiciones de acceso al deporte, a la cultura, es decir, la integralidad en esa dimensión. Y la otra integralidad, que es la integración de los sistemas de salud con nación y provincia. No es posible pensar políticas universales de salud desde un municipio, sino con una coherencia provincial y nacional. Bueno, creo que en esas dimensiones de la discusión de la integralidad, de la discusión del acceso y fundamentalmente del abordaje de las desigualdades y lo que genera, están los desafíos de los procesos que habría que desencadenar para seguir fortaleciendo lo público. Muchas gracias. No sé cómo estamos con los tiempos, a ver si avanzamos o...